damos agua a nadie. Ay, Nadie no, que agua. no. Le mandamos un saludo a Laurita que se resfrió. Laura, Oh. nuestra querida Laura, por eso no estuvo, siempre llegué tarde, Ujú. no hubo pase, pero estamos tempranito, arrancamos temprano hoy. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Decime, me dijo no me hable y yo le hablo. Sí, Con la sí, cara sí, llena de lo risa, quiere- como dice mi mamá. lo Con la quiere cara decir. llena de risa porque hoy es el cumple de Claudia. Le mandamos un gran saludo. Si es que estás escuchando y trae torta, Claudia. Nosotros estamos acá esperándote. No podemos ir para allá, pero vos te podés movilizar porque sos funcionaria. Que lo cumpla. Y está de receso. Ey. Exactamente. Un dato. Sí, porque para llegar a la casa de Claudia un Unimog tenemos que conseguir, porque es lejos, Ajá. primero, y después se complica con el tema del agua. Odia el barro, Claudia. Odia la lluvia, el barro, la nieve, todas esas Pero cosas. yo pensé que cuando cumplías años la gente te iba a visitar. Si no querés, que- vamos, no sé, qué sé yo, vamos todos, Estoy, pero no puedo conseguir. está buscando estacionamiento. Pobre Claudia. Le hacían 10.000 memes. Ese era Brian, porque vos Brian. no haces esas cosas, Robert. Claudia busca pleito. Claro. Tenemos consigna. ¿Tenemos consigna? Seguimos la misma Seguimos con consigna de los ayer. mates. Vos sabés que estuve a punto de mandarte la foto, me olvidé de mi mate, porque hoy me acordé del mate y digo, saqué el mate grande y me tomé una pava de mate con el grandote, que es parecido a aquel que trajo Sandro. La consigna es ¿cuántos mates tenés en tu casa? Sí. Y podés mandar foto para confirmar. Hay opciones, y esta es una consigna inclusiva, así que podés mandarnos tu taza favorita. Si También, no tomás mate. hoy me olvidé de mandar foto de la taza. Ah, me estás incluyendo a mí. Sí, Claro. Gracias. Nos quedamos con la taza de cola de ballena. Representa. Gracias. Claro. Bueno, No. mi madre me mandó un mensaje, me dijo que iba a mandar un mensaje ayer, pero que no se animó para decir que el mate de silicona que yo había dicho, lo tiene ella. ¿Lo tiene ella? Ah. Está bien. Lo tiene No lo ella. tiraste a la basura entonces, se lo llevó tu No, mamá. yo lo tiro. No, no, pero Alguien como se dijiste, lo va a lo tengo por llevar. ahí, está Sí, por ahí. no Dijiste, sé, yo. claro, como vos no tomas mate. Claro, no, no, pero siempre hay algún interesado. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué mate de silicona? Acá habían traído uno en la otra radio, era Juli, que había uno de siliconas, así que era en la otra. Pero es que fue una época, me parece que estaba como muy de moda. Sí. Ahora Sí. no sé. Ahora no sé si seguirá existiendo. Y al 2966 51 60 51. viene ahí. Ahí está, para darte una manito. Podés mandar tu mensaje de texto, mensaje de voz. ¿Cuántos mates tenés en tu casa? ¿Lo usás todos? ¿Te gustan los mates? ¿Te Mate gustan que sean dulce, personalizados? Dulce, amargo, edulcorante, con cáscara de cítricos. Sí, con yuyitos. Con yuyu. Ah, es como vos verdad. quieras. Es cierto. O tu taza Tu favorita. taza favorita. Tu taza también. favorita. Esa es otra porque vamos a incluir. Porque después dicen que los argentinos somos racistas. No, miren, yo estoy incluyendo a la Incluimos gente todo. que Que toma no té, mate. que toma té o que ¿Sabes toma qué? café. Guarda. Wow, qué bueno Qué eso. inclusivo. ¿Se llama? ¿Ven? Alguien que me dé una copa. Claro. Y lo vamos a poder ver en el stream si mandan una fotito. Claro, La como ayer, vemos viste nosotros. que ayer nos mandó José fotos. Nos mandaron una foto de un mate listo al lado del kayak, en Sí. la ría, Sí, de Río Gallegos. muy buena foto. Y mucho tienda de mates Hay muchas, Sí. sí. en la ciudad de Río Gallegos. Es como la nueva cafetería, ¿no? Mm. Viste que hay mucho café de especialidad. Ahora Sí. hay mucha tienda Mucha que... tienda de mate, sí, es verdad. Pero hay mates muy bonitos. A mí que no, yo no tomo, pero me parecen muy bonitos. Es verdad, es verdad. Y tienen su afecto. Igual eso no lo hablamos ayer. Hay algo estético y según el humor que tengas. Pero también hay algo, esto me lo regaló mi mamá, esto me lo regaló mi papá, un tío, o Sí, un o me amigo. trajeron mis compañeros por el cumple, Sí. lo tengo ahí, lo tengo Claro. guardado. Yo tenía uno que entraba, no sé, media yerba. Ah, me Sí, acuerdo. Era muy chiquitito, ¿te ¿de verdad? Tomado, sí, traía. Que me lo había traído unos amigos de... ¿Ese era del el Bolsón. viajero? Tenías el matecito, me acuerdo, Y un toda una yerbero. bolsita y un yerbero. Sí, era todo Sí, un chiquitito. viajero era Ay, era me como encanta. para, viste, ir de viaje, era un matecito Sí. así chiquito. Era Ay, qué tierno. del Bolsón y entraba muy... Es porque si uno viaja, siempre necesita más espacio. Entonces, si es chiquitito, es mejor. Y también tenía un termito. Sí, ¿Y lo claro. tenés todavía? Sí, lo tengo, no lo uso tanto porque fui cambiando. Tomás Aparte, dos mates con él. Dos, Sí. tres te tomás, viste. sí, aparte Qué lindo. se lavaba rápido. Sí. Pero de decoración,
Dime. Sí. Lo voy a traer, lo voy a traer. Era para. Es para fin de mes. Ese. Cuando te para- queda poco yerba en el Cuando paquete. ya no alcanza Sí, para claro, la es Es para yerba. fin de mes. Ahora hay un error en la Matrix, por eso traje el grande. Sí, porque hay yerba. Sí, porque hay Bueno, yerba. claro, Sí. totalmente. Así que mándennos y vamos a estar mostrándolos. Las También. fotos. Dale, genial. Hay regalos, obviamente hay empanadas de Olivia, empanadas y pizzas. El local comercial está ubicado en Fañano 329. Y papas de ñaiqui, del amigo Alejandro. También papas bastón, 1,5 kilos de papas rejilla. Te puedes ganar. Si contestas esta consigna, si mandás mensaje de voz, vale doble. Al 51 60 51. Aflojó un poco el frío. Sí, Sí, menos mal. menos Menos mal. mal. Bueno, yo me Pero bueno. desperté bastante porque se escuchaba Cómo cómo se... se venía el cielo abajo, se largó a llover fuerte en algún No, momento. no tanto por eso, sino por el... Como que se iba deshielando, entonces Ah, se se escuchaba escuchaba, ta, sí. ta. Y yo decía, ay, ¿qué es eso? Me despertaba, pero Sí, bueno, al toque me sí, dormí de iba vuelta. cayendo Pero... Sí, el sí. hielo que se había formado arriba de los No, y techos. además también como va entrando, va cambiando de temperatura la chapa, Se va cambiando, se sí, va dilata. crujiendo la casa. Sí. Sí, como que se va templando todo, ¿viste? Bueno, ahora hay agua por todos lados, porque ya es lógico y típico, Sí. hay agua por todos lados, los desagües están colapsados, las bocas de tormenta también, algo sucias también hay que decirlo, entonces se complica que se escurra rápido el agua, ¿no? Igual continúa lloviendo, creo. Hasta hace un rato llovía, por lo He menos. visto gente también sacando lo que queda Sí, del hielo. sí, Porque viste que encima sí, está... se Bueno, aflojó como un acá poco. que está el agua, pero abajo está el hielo. Sí, Está está complicado. complicado Sí. eso. Hay que andar con mucho ojo, viste, pisar la lagunita y pegar Sí, una patinada sí. ahí, en plena vereda. ¿Vos Sí. llegaste bien? Llegué bien. Sí. No he comprado terreno últimamente. Claro, está Así bien. que toco madera, Sí. ¿no? Porque Nunca. salgo de acá y. Sí, por ahí una No, patinada. no. Pero no. Por suerte, creo que estoy bastante atento. Está muy bien, está muy bien. Y estoy tratando de dejar el auriculares cuando estoy afuera en la calle, que también es importante. Porque por ahí si vas escuchando música estás un poco más Sí, disperso. distraído, sí. Está disperso y algunos cruzan la calle mirando el teléfono. Le debe haber pasado. Que gente ni mira el teléfono y Bueno, pasa gente en como auto cosa. que maneja Sí, así. también, Terrible. ni hablar. Le mando un saludo grande a todos los choferes Ahí de está, Uber, los Didi. amigos. Y también siempre hay que acordarse de los motociclistas que nos escuchan desde su casco, seguramente. Ajá. ¿Vos decís? Viene casco con auriculares. Sí, un peligro. No Pero se debería, mientras pero sean fieles a la FM 100.9 no hay problema. la dijo Sandro. El programa no se hace cargo de las palabras. Y hay novedades con respecto al clima porque no hay clases. No va a haber clase para la profe tampoco. Si no me Pero ya equivoco. equivoco. habíamos hablado de eso. No, pero No, 3 días más, se nos confirmó. dieron 3 días más. Claro, pero justo ustedes me Justo. habían preguntado si me había preparado y yo les había dicho que yo ya había sacado un artículo por estudio. Entonces, Ah, ¿verdad? Tenés que rendir el tengo lunes, el viernes 31 rindo. Ah, Mm. entonces todavía no arrancás. Claro, o sea, yo no arrancaba. Bien. Pero bueno, son 3 días. Estaba viendo ahí la modalidad virtual. Después vi que a Gonzac salió que nada que Vaya ver. modalidad virtual. Sí, Nati, es una no, mentira eso. Sí, No digo que los profes no estén dispuestos a dar la clase. sí, Hay pibes que no tienen internet. sí, también. Bueno, ya nos ha pasado eso en la Claro. pandemia. Claro. Sí, Sí. es Entonces, una ¿viste? realidad. Sí, claro. Y aparte unos. O hay un solo teléfono y Claro. dame el teléfono. Uno Complicado. Claro. supone que todo el mundo tiene acceso y la verdad que no. Yo tuve una computadora bastante grande, después ya como terminando el secundario y era muy necesario ya para tenerla Claro. y así hay un montón de chicos que no tienen tanto acceso a un celular bueno para hacer un Zoom y Sí, demás. O hay uno o cosas. 2 teléfonos en la casa y son un montón y no es propiedad del chico, del alumno justamente, y lo tiene que Claro. pedírselo al otro. Y No, y se aparte complica. tampoco hay esta cuestión con la tecnología, ¿no? Que por ahí también no todos lo manejan, entonces eso requiere otro tiempo para manejar ese tipo de cuestiones. Entonces, medio complicado. Sí, Por 3 días sí. es raro, pero bueno. Vos te Veremos, estás por resfriar, ¿no, veremos. Nati? Estás... No, ya estoy Estás- pasando, está pasando, Hoy pero por lo no. menos dormí bien, No, está bien. pero Pero todavía sigo un poco congestionada. ahí Ahí va. va de a poco. Espero que Va a la ser- semana que viene ya estaré bien, espero. ¿Y el viernes tenés que escribir o Sí, no, cuando, escrito. cuando rendís, digo, Sí, o escrito. tenías que hablar? Porque ahí No, se iba a no. complicar.
Va, no, igual te gusta hablar a vos, así que... Sí, no, eso. Ta. Sí, no, La pero verseamos ahí. es escrito, no, sí. ¿Qué era más fácil para vos cuando tenías que rendir así? ¿Hablar o escribir? Rendir los exámenes y Sí, eso. me gustan ambos, pero si tengo que elegir uno sería oral. Hablar. Sí. Ahí va. Sí, bueno, hubo un examen final, me acuerdo que del profesorado, que tenía que rendir una materia genética, y mis compañeros se asustaban porque decían que estuve más de una hora. Y no se puede, en teoría no se puede estar más de una hora dando un examen. Y yo, para mí era como normal porque entre que charlaba con para mí era como charlar. Claro, pero Ellos me mientras tanto preguntaban, te iban preguntando y vos claro, qué pero ibas yo iba contando. charlando y me hacían preguntas. Yo, no, bueno, pero esto pasa por esto. Y nunca se me hizo que fuera, Complicado. sí, que fuera Claro. una hora, nunca lo noté. Pero bueno, ese es el examen que recuerdo de más Bien tiempo. ahí. Como gato entre la leña, siempre decía. Para mí era mucho más fácil el hablar que Ahí. escribir. O sea, Y pero será, tiene sus será que cosas somos medio escribir. chantas los Para que mí hablamos igual, ¿eh? mucho. Hablar, Sí, Sí. pero más de adolescente, pero de chico no me animaba y después ya, ¿para qué? Ya pedía que Claro. me callen. Pero sí, por ahí me costaba, por la dislexia me costaba traducirlo a A escribir. papel, Sí. claro. Sí, Se te complicaba ahí. se me complicaba y una vez que vencí esa barrera de la timidez, un poco nomás, en ese momento, ya era más fácil llevarlo. Porque, Claro. porque encima me entretenía en algunas materias, porque matemática no podés explicarlo en el pizarrón, pero el resto Claro. de las materias sociales sí. Claro. Ahí te defendés, ¿viste? Más o menos vas ganando concepto. claro, a mí me Claro. pasa que yo para estudiar siempre necesito escribir. Claro, y bueno, porque se fija el conocimiento. Claro, yo ¿no? necesito Sí. escribir, necesito ahí, después hago un mapa conceptual y recién después ahí te charloteo todo. Claro, pero ya mientras vos haces todo eso, ya va Sí, ya va quedando, ¿no? quedando, Sí, sí. Pero hay gente claramente. que no Pero son tienen métodos de estudio, diferentes, ¿viste? claro, Sí. métodos de estudio. Sí. Y hay otra gente que simplemente lee y le queda. Es increíble igual. Sí, Yo he tenido compañeros que tenían esa capacidad o esa facilidad de fijar cosas, sí, no de memoria, pero leían y ya te leían queda, dos sí, sí. veces. ¿Cómo hacen eso? Bueno, a ¿Viste mí me que? pasa eso, pero no sé por qué me gusta escribir. O sea, quiero escribir, necesito escribir. Ah, Es como, pierdo más tiempo, pero me gusta escribir. Está bien. Bueno, Sí, qué queda sé yo. mejor el concepto. ¿Saben qué? ¿Qué? Tengo A ver. un audio para mostrarles, porque no sé si han visto por internet, por los buenos reels, un canal de ¿Qué es stream. un reel? ¿Saben qué es un reel, ¿Saben no? lo Sí, que es un saben que reel? es un Bueno, reel. siempre hay que empezar de cero, siempre. Por las dudas, para no dejar a nadie afuera. Hoy estás El- inclusivo. Exactamente. Hay un canal de stream que se llama Está Bueno Che. Ujú. Así. Ajá. Que los títeres más conocidos de ese canal de stream se llama Pache y Plumis. Que son dos perritos, dos marionetas, que son dos perritos callejeros Ujú. que fueron adoptados. Pache es un perrito de la Ferrer que fue adoptado por una influencer. Entonces es medio de calle, pero Pero tiene ya una, es famoso. claro, tiene una Claro. campera media rosada, ¿viste? Como que hace canjes, pero de repente le sale como el de la Ferrer, medio de calle y se las Claro. manda. Es bastante gracioso. Y Plumi es otro perrito, que no sé qué raza será o qué la simulación, ¿no? Pero son muy graciosos. Yo lo he visto y cuando lo miraba tenía 100 visitas tenían el canal. Y después empezó a aumentar y se empezó a hacer muy viral. El titiritero se llama Patricio Noé Crom, es un músico de 20 años de trayectoria que hacía distintos trabajos para niños y demás, o música instrumental para películas, siempre laburando por el lado del entretenimiento y el lado de lo titiritero. Lo que pasó es que se hizo muy viral, empezaron a ir famosos a ese canal de stream, pero creció un montón, Sí. porque también tiene un humor que es para niños, pero también para adultos, porque tiene una bajada media por momento política que te da risa, pero sin tener una intención. sí. Claramente es progre el que lo hace, el que baja Patricio, el personaje, el artista que está detrás de estos personajes, y hacen reacciones, por ejemplo, a perros, a videos virales de perros, Sí. y los títeres se ríen y demás. Pero ahora trascendió mucho esto Sí. porque estuvieron en el programa
de Mario Pergolini, Otro Día Perfecto, estuvieron varias veces y está haciendo pico de rating en esos momentos. Y escuchamos el momento en donde Mario habla con los títeres. Sí. Miren de dónde llegó esto, muy lejos. Este fenómeno empezó básicamente en el este verano, este Mirá. canal de YouTube. Escuchamos la visita de los títeres al programa de Mario. Programa ha comenzado, ¿no? Es Y maravilloso. diciendo, ¿cómo está la tele? Si no hay gente encerrada, están con perros, Dios mío. A ver, Mario, que volvió. Sí. Volvió para venir y volvió para esto, Dios mío. Pero estás ganando audiencia perruna. Mirá que los perros miran televisión. Estás subiendo el rating como puntos perrunos. Ahí estamos escuchando a Bueno, los ya se sabe que por títeres, lo menos ¿no? en Capital Federal cada vez hay más mascotas y menos niños. Sí, Y bueno, es por verdad. eso. Sí. Se gasta más plata en los perros que en los niños. Exactamente. Y le dicen perrijos. Claro, lo no puedo son creer. sus hijos, gente, son sus perros. Claro. En eso coinciden. ¿Qué tienen? ¿Como un mensaje también? ¿Tienen como un mensaje? Cámbienle el agua a los perritos humanos, ¿eh? Eso, agua fresca. Al día se llena de pelo, no quiero tomar eso. Se baja mucha línea todo el tiempo, Y ¿eh? sáquenlos a pasear de verdad, ¿eh? ¿Qué es ese paseo a la puertita, hago caca y voy para adentro, no? No, eso no es Eso me da paseo. una culpa. Por mí lo menos también. media hora alrededor de la palaza. Quiero ver otros perritos, quiero ver a mi perra. ¡Unidad de perros ladradores! ¡Y a que no le gustan los cocker! Te digo que eso es lo más político que hay en Canal 13 en mucho tiempo, ¿eh? Unidad de los trabajadores o Sí, de los sí, perrones, sí, de claro. los perritos. Ey, se quedan ahí pero callados. Sí. Bueno, hablan de distintos De todo un temas poco, claro. y le enseñan a los niños a esto de la adopción también, ¿no? De Porque mascota, claro, que no sí. compren, que rescaten y todo eso, ¿no? exactamente, que va por ese lado que si te ponías a pensar, hay mucho marketing detrás de la compra de perros, porque básicamente las empresas que se encargan de esto o Sí, hacen eh, dinero con eso, claro. sí, y hay venden un mucho cachorro. marketing por el lado de, no sé, mirá esta foto de este perro bello, Sí. este perro que tiene un famoso, eso es todo Sí. marketing para que un niño vea eso y dice, mamá, quiero comprarme ese Comprame perro. ese perro, claro. Y por este lado es como un contramensaje por ahí un poco más por el lado Sí, de la rescatá, adopción. anda al refugio, elegiste un perro. Sí. Y llévatelo. El claro. perro del barrio, que nadie Claro. lo adopta, podés adoptarlo. Ahí lo escuchamos. Y nada, eso se llama Está Bueno Che. El canal, está bueno, che. Sí, Ahí es va. ATP para todos y aparte vos si sos un adulto te Te vas a das reír. cuenta que Te vas a te das reír cuenta porque que- te tira señales de la actualidad de repente. Claro. Claro. Siempre conservan esta idea de que hay niños mirando. Entonces, por ahí Claro, cuando como son títeres en realidad los que interactúan ahí, Claro. Sí. claramente. ha ido uno que otro personaje que por ahí se sale un poco del guión, algún humano, ¿no? Y dicen, no, guarda que hay niños, Claro. no, pero joden con esta idea Claro, de, claro. no nos vayamos al pasto. Claro. Así que nada, Muy bien. esa es mi recomendación para el fin de que hay que quedarse en casa. Está muy porque bien. hace frío. Está frío, sí, está frío. Bueno, pero hay un montón de opciones, plataformas, hay automovilismo, Libros hay fútbol, también. hay Ah, es verdad. libros, hay Lean un libros. poquito. Bueno, ya está bajando Ahí línea, está. ¿viste? Le vamos a hacer un títere a Nati que traiga, que Lean un interactúe. poquito. Lean, Sí. lean. Es importante. Sí, sí, Yo- claro. Sí, claro. Bueno, yo estuve viendo varios videos que como vieron que el otro día hablábamos del Día del Cerebro Sí. Sí. y hicieron algunos gente que hace contenido de ciencia. Y debes tener un montón en Sí, el sí, algoritmo, claro. sí, sí, en mi algoritmo sí, me sí, sale sí. eso. Y estaban buenos porque eran actividades como para ejercitar el cerebro. Te ponían como un número, por ejemplo, del 1 al 36, te daban un tiempo y vos tenías que ir encontrando ordenadamente los números Ah. en menos cantidad de tiempo. Y parece una pavada, pero te cuesta encontrar y nunca llegas al tiempo. O después te daban las letras, por ejemplo, decía la palabra amarillo, pero el color era azul. Entonces vos tenías que hacer el ejercicio de ver esa palabra, pero no decir la palabra, leerla, sino el color que tenían las letras en un Mm, tiempo. Entonces vos te ejercitabas. Estuvo bueno, todo divertido. muy bien. Está bien. Es un juego. Es un juego para ejercitar el cerebro. Siempre me costaron, la verdad. Fuera de joda. Sí, porque Y el pero tema que de se la escritura y ejercita, todo eso, ¿no? Sí, pero bueno, sí, es verdad que siempre hay una instancia en donde a uno le cuesta, y que es el chiste justamente,
Claro. aprender eso, ¿no? Pero Claro. muchas veces me he bajado. Me he bajado antes de eso. Vamos a hacer un juego, Sandro. A ver qué es. ¿No vieron que siempre cuando Cristian Bordén Ah, trae un sí. juego así que llega medio Vos no tarde? querés. No, sí quiero, pero bueno, llego ahí a la El mitad. Tutti Frutti, ¿te acordás? Un desastre hicimos. Un desastre. El Tutti Frutti musical nos hizo Cristian, ¿viste? Un Sí, día. sí. No, un desastre. Está bien. Hay que hacer esos ejercicios. Sí, de vez en claro, cuando. nos reímos mucho porque inventábamos, ¿viste? No habíamos escrito, pero inventábamos. Para Está con tal de bueno. no perder, a nadie le gusta perder, menos Igual, al Tutti Frutti. está bien, está bien. Así que trampeamos un poco ese día, ¿te acuerdas? Es verdad. Bueno, la pasamos lindo igual ese Sí, día. sí. Yo me acordaba la del parche acá en la frente, que había que elegir al autor o el músico, ¿te acordás que le plegamos a Cristian y nos descubrió sobre las últimas preguntas? Se dio cuenta quién era. ¿Te acordás que lo teníamos complicado? Ujú. ¿Viste? Y empezó a preguntar, él iba preguntando y de acuerdo a la respuesta iba tratando de descubrir el personaje Claro, que ¿quién tenía pegado en la tenías? frente. Sí. Y bueno, lo teníamos ahí medio entre las cuerdas hasta que tiró las últimas dos preguntas y se dio cuenta quién era el personaje. Bueno, pero a él le gusta Sí, sí, adivinar. sí, A él le gusta. A ver, te voy a adivinar esto en 3 preguntas. Sí, claro. Sí. Sí, Decime quién sos. claro, Era. parecido, sí. Así era, claro, Sí, pero sí. nada más que con artistas, ¿te acordás? Musicales. Sí, estuvo divertido. ¿Cuál era que le habíamos puesto? ¿Chayanne era o no? No me acuerdo, no me acuerdo porque le dábamos pistas y él preguntaba si era europeo, si era Claro. latinoamericano, si no sé qué, sino que ibas tratando de dilucidar quién era. Y Chayanne. Chayanne Yo no era. jugaría con Sandro porque si me va a traer esas bandas que trae raras, ¿cómo? ¿Bestia Bebé, por ejemplo? Sí, o la que dijo, ¿cómo era Ajá, la de ayer. los delfines al ataque? ¿Cómo Sí, era? sí, delfines entrenados para matar. Picnic al costado del camino. Muy bueno. muy Picnic bueno. al costado del camino, Ese ¿sabías, está no? bueno, me Sí, gusta. sí. Son mandones. Pero son Eh, difíciles. Sí, claro. Hay una que me gustó mucho Ya se acordó. este verano, que literalmente lo escuché, y se llama Son Platenses. Este verano no fui a la playa, Sí. se llama. ¿Así? Este verano no fue a la playa. Este verano no Buen fui a la nombre, playa. viste que yo a veces le digo buen nombre para una banda esa que te gustan a vos, porque una frase completa puede ser Sí, una- dígalo con no. mímica podría ser los También. juegos esos. Sí, es verdad. Más fácil. Puede ser. Es Claro. verdad, un dígalo con mímica del indie. Del Me nombre, gusta. sí, sí. Me gusta, estoy. Sí, Me gusta. puede ser. Torneo, Puede ser. torneo nacional. Vayan anotándose. Tenemos tema musical entonces, ya 15-25 minutos. Recordá la consigna del día de hoy. ¿Tenés mates? ¿Cuántos mates tenés para que los tenés guardados, los coleccionás, los utilizás a todos? ¿Tenés tazas personalizadas, mate personalizado? Contanos al 51 60 51. Te podés llevar empanadas de Olivia Pizzas y Empanadas. Y papas de ñaiqui es lo que tenemos para... Casi terminando el programa de hoy viernes, vamos a estar regalándole a la audiencia. A aquel que mande mensaje, obviamente, 51 60 51. Y ahora sí, ¿nos vamos a escuchar el tema musical? Sí, escuchamos. Si no me equivoco. ¿Este es el uno? Seleccionado por Rodri. Escuchamos a Andrés Calamaro en la tarde de Radio Nudi. No me siento bien. Hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar. No se puede cambiar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera.
nada. No daré noticias hasta que me regresen mi Panda NES. A ver, ¿qué pasó? 32 minutos pasaron de las 3 de la tarde y hoy se va a hacer largo el viernes porque no hubo pase, entonces arrancamos horario, entonces pasó el primer bloque, nada más, de esta edición de Fuera de Contexto, pero estamos acá contentos, charlando de la vida, Ujú. de las clases, De todo de las un clases poco, de las virtuales, clases, sí. ¿de qué estábamos hablando antes de irnos al corte? Se me fue, del estudio, de Dígalo cómo con del mímica. dígalo con De mímica. las bandas de Sandro. Las bandas del Sandro. Los nombres de las bandas del Sandro. Ese también es un buen nombre para una banda. Los nombres de las bandas del Sandro. ¿Viste? Sí, 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 me ¿viste? A él le sirve. gusta todo. Debe no le importa. No le importa. Ahí va. Bueno, tenemos comunicación, Rodri. No, todavía no. Ok, avísame cualquier cosa. A raíz de las malas condiciones climáticas que todavía persisten en la provincia de Santa Cruz, el Consejo Provincial de Educación emitió un comunicado oficial en horas de esta mañana en el cual daba a conocer que se van a estar se va a extender por 3 días el receso invernal. Lunes, martes y miércoles no habrá dictado de clase, habrá de manera virtual, indica el comunicado, lo digo entre comillas, porque por recomendación de la Secretaría de Protección Civil de la provincia, y teniendo en cuenta los datos meteorológicos que vienen manejando, continúa el alerta en toda la provincia de Santa Cruz por lo riguroso del invierno que estamos atravesando. Entonces, bueno, me parece que la medida es acertada. Hay algunos pibes que se van caminando, se van en Sí. colectivo, algunos. Sí, sí, sí. Y bueno, también los docentes. No todos tienen vehículos, se van en transporte público, en Uber, en lo que sea, y está feo para andar y está feo para caminar. Así que bueno, tendrá una extensión de 3 días más el receso invernal. Yo siempre me pregunto por qué el receso invernal comienza los primeros días de julio y no en la mitad de julio, que es cuando sufrimos lo más crudo del invierno, digamos. Claro. Tendría que, para mí, Claro. digo, como vecino común, el 15. ¿Por qué no el 15 a fin de mes en lugar de la primera semana o de la segunda semana de julio? ¿O será porque ya está estipulado así el calendario? Sí, por calendario está estipulado así. Ok, pero se puede modificar eso. No sé cómo sería ahí, la verdad. Desconozco. Digo, porque hay algunas provincias que comienzan mucho después. Creo el que Buenos receso, ¿no? Aires empezó esta semana. Una semana después. Sí, una claro. semana después. ¿Viste? Porque mostraban, y a mí me llamó la atención eso, mostraban escuelas que estaban los pibes viendo los partidos de la selección. Yo pensé, ¿estamos de vacaciones de invierno? Claro, pero no todo acá. Exacto. No en todas las provincias arrancan en la misma fecha, como decís vos. Sí. Ahí va. Bueno, ahora sí me decís, bueno. Bueno, si es que hay respuesta, nos avisás, y si no hay respuesta, seguimos charlando, porque tenemos para hablar de todo. Acá nos gusta charlar, así que Por supuesto. tenemos de todo un poco para conversar. Tal cual, es así. ¿Qué te pasa? Que estás bien. Estoy bien. Estoy bien. No, estoy bien. Entonces, casi Me duele un poco la garganta, pero estoy bien. Sí, se nota eso, así, está con un poco sin energía. ¿Qué? Vamos. Yo te puedo hablar ahora, ¿no? Ya terminaste con todo lo que me habías dicho, yo te puedo hablar bien.
Tenemos, ahora sí tenemos un tema musical que había seleccionado. Vamos con el uno, que haga a propósito de la consigna de hoy, Ajá. que es Tomando Mate en La Paz de Divididos. Bien ahí. Está bien, está muy bien ese. Al 2966 51 60 51. La consigna es, ¿tenés mate? ¿No tenés? ¿Te gusta tomar mate? ¿O no te gusta? ¿Tenés muchos mates? ¿Los coleccionás? ¿Los utilizás todos? ¿Si los coleccionás o no? ¿Tenés tazas personalizadas? ¿Mate personalizado? Todo eso podés contestarnos al 51 60 51 con un mensaje de texto o un mensaje de voz. El mensaje de voz vale doble. Tomando mate en La Paz. Poncho de goma y mil sal. Vara encadeniada va. Callando cantos al pasar. Tomando mate en La Paz. Poncho de goma y mil sal. Bala encadeniada va. Callando cantos al pasar. Bailando en este carnaval. Papel plateado y soledad. Bailando en este carnaval. Papel plateado y soledad. Tomando mate en La Paz. Poncho de goma y mi sal. Bala encadeniada va. Callando cantos al pasar.
15, 40 minutos y continuamos charlando de todo un poco en este viernes, terminando la semana. Estamos relajadísimos, estamos contentos Muy. de que sea viernes, de que estés escuchándonos a través del el aire de la 100.9, también a través de la plataforma www.eldiarionuevodía.com.ar o www.radionuevodía.ar, o te podés también bajar la aplicación del almacén de Google, buscás Radio Nuevo Día, es una etiqueta verde, descargas y listo, escuchás por el teléfono. No necesitas auriculares, no necesitas antena, nada, solamente tener datos y buen volumen y escuchar la radio. La puedes llevar en tu bolsillo y la escuchás durante todo el día. Podés interactuar con nosotros, mandarnos mensajes a la consigna, mandar mensajes de opinión. Haz lo que vos quieras. Comunicate. 51 60 51. Te cuento que esta mañana en Arriba al Día, el programa, ¿cómo sería? De segunda mañana. Nuestro unicornio de la mañana. Los famosos. Los famosos. El programa de nuestros compañeros ahí, Leandro, Héctor y Rodrigo, y el otro Rodrigo, y Juli, porque eso es todo el equipo de la Y mañana, Brian. la banda, y el Brian, estuvieron trabajadores de Autofarma manifestando lo que están atravesando. Están sin cobrar los sueldos. Cobraron parcialmente, creo que el mes de marzo. No alcancé a escuchar toda la entrevista porque estaba haciendo otras cosas. Y obviamente manifestando la preocupación que existe entre todos, porque cerró una sucursal ya, una céntrica. Si vas a la sucursal que está en 25 de mayo frente al Hospital Regional de Río Gallegos, casi no hay medicamentos, Hay un montón de trabajadores, más de 200, que están en esta situación en la ciudad de Río Gallegos, de la cadena Autofarma, y bueno, lo manifestaron al aire y contaron 2 voceros que han sido nombrados por sus compañeros, y también manifestaban la falta de acompañamiento del sindicato que los debería nuclear y estar en este momento haciendo, digamos, de punta de lanza en toda esta situación que están atravesando. Y el título lo dice todo, porque no sabemos si mañana nos dicen que hay que cerrar, dicen los trabajadores. Otra situación muy, muy complicada y que tiene que ver en este caso con los trabajadores de farmacia. Y que tiene que ver con una crisis que está a lo largo y ancho de todo el país. Toda la nota completa en www.eldiarionuevodía.com.ar. Vos tenías internacionales, nos dijiste, para charlar, para contar. Exactamente, sí, tenemos una noticia internacional con respecto a lo habitacional, porque no solamente en Santa Cruz hay problemas habitacionales para conseguir vivienda y demás, sino también hay problemas en distintas partes del mundo, en las grandes ciudades, y tengo para comentarte que a partir del 1 de octubre en Estados Unidos, Nueva York, se aplicará un congelamiento a los aumentos de alquiler Qué lindo para... sería que lo hagan acá en Argentina. Esto no es Rusia, esto es Estados Unidos y es Nueva York, y es cerca de 1 millón de departamentos y loft y rentas que tengan distintas habitaciones y demás. Es bastante, es para distintos alquileres y formatos, no solamente digamos que sean muy caros, sino chicos Hay igual. de todo nivel, digamos. Exactamente. Sí. La medida alcanza a los contratos de 1 a 2 años que se iniciaron en la fecha, entre la fecha del 2020 al 2027. O sea, un contrato bastante amplio. Esto viene a resolver una crisis habitacional que tiene la ciudad, y sin embargo hay una demanda por parte de propietarios y distintos agrupaciones que son los que se ven un poco afectados con respecto a esta regulación. Sí, seguramente las cámaras inmobiliarias, los que manejan los grandes Claro. paquetes, los edificios y demás, pero está... Esto también tiene que ver con algo que no es un problema solamente de Argentina, sino del mundo, pero ves como un país donde obviamente no es para nada socialista, hay una medida que piensa en los inquilinos. Creo que hay que estar ahí atentos a eso, ¿no? Sí, pero veremos cómo repercute en los demás países, ¿viste? Claramente acá los inquilinos En algún siempre momento somos hubo los una que ley de más alquileres. complicados estamos. Hubo una ley de alquileres sí. que fue lo primero que eliminó el Sí, gobierno claro, nacional. exacto. Que yo, al menos en lo personal, lo vi directamente al mes a eso. Porque ahí nomás Ahí nomás cambió los Claro. términos y condiciones de un montón de cosas. Ok.
Estamos, Rodri, estamos comunicados con Daniela Franchini, secretaria de Gestión Educativa del Consejo Provincial de Educación, porque lo decíamos al principio del programa, ¿no? Y lo reiteramos, hay un comunicado oficial del Consejo que indica que lunes, martes y miércoles continúa o se extiende se extiende por 3 días, digamos, el receso invernal, debido a una recomendación de la Secretaría de Protección Civil de la provincia que indicaba que las condiciones climatológicas van a persistir en todo lo largo y ancho de la provincia de Santa Cruz. Por tal motivo se decidió ampliar en 3 días este receso invernal. Y bueno, para hablar de este tema está del otro lado Daniela Franchini, a quien saludamos en esta tarde. Profesora, supongo que es la señora Franchini, ¿sí? Sí, profesora. Ahí Tal va. cual, buenas tardes. ¿Cómo le va? La saludan Sandro, Natalia y Beto. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Por favor, es un gusto para nosotros poder charlar con usted y bueno, para ampliar un poquito más allá del comunicado oficial y demás, para saber esta decisión que lleva adelante el Consejo. Bien, bueno, tal cual ustedes lo mencionaban, se ha decidido de parte del gobierno provincial, por decisión de nuestro gobernador Claudio Vidal, y en conjunto con la profesora Rajido, y teniendo en cuenta justamente el informe que ayer recibimos de la Subsecretaría de Protección Civil de la provincia, en cuanto a que sí, va a continuar y va a persistir este terrible impacto de frío que estamos recibiendo en estos días, que han afectado fuertemente, bueno, a toda la población de la provincia. Bueno, y entendiendo justamente que nosotros tenemos que cuidar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestras familias, es que se ha decidido y se tomó la determinación de suspender las actividades para los estudiantes durante los días lunes, martes y miércoles próximos, ¿sí? Sí. El trabajo docente se retoma de manera virtual, organizando con el equipo de supervisores a través de las direcciones provinciales, con lineamientos específicos que se han determinado desde esta Secretaría de Gestión Educativa, para aprovechar este tiempo en fortalecer todo lo que es el trabajo de enseñanza y aprendizaje prioritario que debe tener cada una de las escuelas, ¿no? A través de sus equipos de gestión. ¿Cómo esta situación se podría llegar a extender si es que el mal clima continúa? Por el momento y en relación al informe que nos ha brindado la subsecretaría, sería por este momento hasta el día miércoles. Ok. Entendemos que a partir de allí, digamos, la temperatura empezaría a variar. Pero bueno, esto es algo que todavía no sabemos. Quisimos hacer el comunicado con la anticipación que se merece para que se organicen las familias y los comunicados. Y entendiendo que en este momento la prioridad es cuidar a los niños, a los adultos. Y bueno, sabemos que la realidad de hoy para nuestros estudiantes es que muchos de ellos van caminando o en transporte público hasta sus escuelas. Entonces es importante prever que, bueno, todas estas cuestiones afectan y quizás impiden también que les lleguen los estudiantes a las escuelas. Así es que teniendo todas estas previsiones, se tomó esta decisión que nos parece muy necesaria en este momento y también con anticipación para que las familias puedan organizarse también, ¿no? Sí, claramente es una situación, justamente hablábamos de eso, ¿no? Está bastante difícil para transitar y nosotros estando acá en la capital nos cuesta bastante transitar tanto en vehículo como a pie y hay muchos alumnos, incluso profesores que tienen que movilizarse a través de transporte público y demás y realmente se complica y bastante. Por supuesto, por supuesto. No podemos desconocer esa realidad, atendiendo más aún a aquellas escuelas que están lejos del centro, ¿no? Del ejido urbano. Entonces, por eso es que se tomó esta determinación. Y no solamente para Río Gallegos, sino entendiendo que todas las localidades de la provincia están atravesando por una situación similar. Entonces, por eso se tomó esta determinación. Pero bueno, haciendo hincapié que el trabajo de los docentes sigue avanzando, va a seguir coordinado por cada una de las direcciones provinciales, se va a hacer hincapié en todo lo que son
el trabajo de avances, de implementación de programas provinciales que tenemos por delante y avanzando, así es que entendemos que es la decisión oportuna, conveniente y de cuidado para cada una de nuestras familias. Hay también los docentes en estos 3 días trabajarían de manera virtual. ¿Eso qué implicaría? Tal cual. Ellos, a través de las supervisiones pedagógicas que van a realizar el acompañamiento, los equipos de gestión ya están recibiendo los lineamientos que se han compartido con las direcciones provinciales respecto de qué temas se deben trabajar durante estos 3 días, que están apuntados fuertemente a los análisis de los proyectos educativos e institucionales para la revisión y los ajustes en las planificaciones que tengan los docentes, analizando cada una de las situaciones que han tenido particularmente en cada una de las escuelas, la continuidad pedagógica de cada uno de sus grupos para fortalecer los grupos donde sea necesario y requerido, y también analizar los resultados de las pruebas a aprender, que hace muy poco tiempo recibimos los datos, que para nosotros fue una alegría y una satisfacción ver que hemos tenido un reflote en el área de lengua y también en el área de matemática, y es importante que estos resultados sean socializados con los docentes para poder fortalecer y encontrar estrategias significativas para poder seguir fortaleciendo el trabajo. Y este año tenemos nuevamente el operativo Aprender en 3er grado en el mes de noviembre, por lo tanto ya empezamos a trabajar para la sensibilización, para reconocer la importancia de esta evaluación. Y además, también sobre la implementación que estamos teniendo de la resolución 1000, que es un dispositivo que se está aplicando para nivel secundario, que fue tramitado antes del receso invernal, que van a tener los alumnos de nivel secundario, disponibles para recuperar aquellos espacios que tengan pendientes desde el año 20 al 2023, y 1 hora más, el programa provincial, 1 hora más del fortalecimiento de alfabetización de lengua y matemática, que va a ser implementado en las escuelas de nivel primario. Así que bueno, tenemos muchas novedades por delante, mucho por trabajar con el cuerpo docente, con los equipos de gestión, y bueno, este va a ser un tiempo en el que se va a aprovechar para fortalecer esos aspectos. Bien, y en cuanto a la virtualidad, entonces las escuelas trabajarían en función a esto que está diciendo, no con los alumnos. No. Los estudiantes durante estos 3 días van a estar en casa con las familias, no van a recibir tareas virtuales, esto lo aclaro también porque estuvimos escuchando algunas consultas. No, son los docentes los que van a trabajar con los equipos de gestión para trabajar en todo lo que interno que refiere a la organización escolar. Profesora Franchini, le agradecemos estos minutos de su tiempo, fue usted muy clara, seguramente volveremos a comunicarnos, muy amable. No, por favor, quedo a su disposición. Gracias, que tenga buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Daniela Franchini, la profesora secretaria de Gestión Educativa del Consejo Provincial de Educación. Los profes van a laburar, Nati. Está bien. Vos no, No, vos no está porque bien, vos está tenés bien. que rendir. No, Vos tenés bueno, no, permiso, pero está tenés bueno hacer la licencia. aclaración de que los chicos no van a incluye recibir clases claro, que virtuales, porque- no van a dar clase los profes virtuales. Claro, Ok, no hay que porque tener- muchos papás se preguntaban si es que iban a Claro. tener y los nenitos más chiquitos son medio reticentes. Claro, a- está buena Sí, la sí, sí, aclaración de saber que es un trabajo más interno de la escuela con Está los perfecto. profesores y los directivos. Sí, no es que van a tener que conectarse a un Exacto, Zoom o recibir exacto, tarea por exacto, mail o claro. por alguna plataforma. Claro, Exacto. a ellos se le extenderían 3 días más. Sí. Ahí va. Ok. Bueno, quedó clarito. Tenemos tema musical. Recordá la consigna. Tenés mates, tazas. Todo esto me pasó. Quiero pedirle disculpas a todos los niños y niñas de Santa Cruz que no van a tener clase la semana que viene, porque esto pasa porque yo me estuve burlando todas las vacaciones de invierno de mi sobrina, Sí. diciéndole, ¿sabes qué? Empiezan las clases y ahora no hay más paro y no sé qué, bla, bla. La verdeaste el cohete. Sí, Pobre y Vicky. ahora mi sobrina me debe estar esperando para decirme, ¿viste? Con el cuchillo y el tenedor te está esperando. Sí, Taca, sí. taca, sacándole filo. Bueno, eso nos pasa por adelantarnos, ¿viste? Yo igual, la barría a mi hija adolescente, le digo, no sé qué te alegra que te quedas sola conmigo, no sé qué. Le digo, el lunes tenés que ir a clase. Y ahora el lunes no tiene que ir. Y vas a estar bien vos igual. Te beneficia.
Y sí, 3 días más vamos a dormir hasta las 8 en lugar de las 6 de la mañana. Eso es lo que Está están bueno. pensando todos los papás Sí. en este momento. Bueno, no todos los papás. No sé. Escuché algunos mensajes por ahí. Que Sí, querían ¿ahora qué vamos a mandarlos. hacer? Yo tengo que ir a trabajar. Claro, y bueno. Sí, bueno, pero la escuela no es una guardería, me dijo alguien a mí. Exacto. La escuela no es una guardería. ¿Cómo hacen en verano? Y Los bueno, papás. ahí están las colonias, claro, ahí hay sí, otras bueno, pero cosas. ¿cómo Hay haces? otras guarderías. Claro, pero la escuela no es una guardería. No es una guardería, sí, Exactamente. sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿tenemos tema musical? ¿Tenemos consigna? ¿Qué? ¿Qué? Decime. Hay consigna. Hay consigna. ¿Cuántos mates tenés en tu casa? ¿Los utilizás a todos? ¿Los guardás? ¿Los tenés en una estante? ¿Dónde los tenés? ¿En el cajón? ¿En la cocina? ¿A dónde los dejás? ¿Cómo los tratás? ¿Tenés mate personalizado? ¿Tenés mate de silicona, de plástico, de calabaza, de acero inoxidable, de vidrio, de caña? Artesanales. Llegaron unas fotos hermosas Sí. de un mate que tiene forma de bombo, otro que Ujú. tiene forma de un instrumento musical africano. Nos mandaron Djembe. ayer. Un djembe que nos enviaron ayer. Sí. Otro mate del amigo José de Igenujono, mi amigo el mar. Otro mate, un mate listo también, ahí al lado del Sí, kayak. sí. Así que nada, contanos, y si no tenés mate y no tomas mate, como Nati, Gracias por la exponerme vamos a incluir cada programa. porque a Nati le gusta tomar té, café con Claro, leche, sí. chocolatada. Aquí- A Sandro le gusta tomar chocolatada, pero toma mate. Sí, sí, Sí. sí. Es verdad. Claro. Me viene todo. Cualquier bondi me Cualquier viene. cosa, lo que venga. Porque sabes que todos los colectivos terminan en el mismo lugar, en la terminal colectiva. Al 2966. Qué reflexión, Aristóteles. Uy, pero ahí era profunda. No, si pudiéramos usar la misma lógica, podríamos decir todos los mates terminan en el mismo lugar. Claro. Pero no voy a decir dónde porque... Claro. No, pero puede ser ahí en una repisa, Claro. en un mueble. No, sí, pero la acción de tomar Ah, mate no, es otra. sí. también. 51, Eran 60, otro- 51. Ya empezamos con lo escatológico. No dije nada yo. Ah, bueno, ok. 2966. 51, 60, 51. Llegan mensajes. ¿Llegan? Llegan ¿Llegaron? mensajes A ver, y nos contame. dice Gaby, Graciela, nos manda un mensaje, dice, hola, buenas tardes, buena compañía en esta tarde lluviosa. La consigna, sí, tengo varios mates, es una ironía porque no soy de tomar mate, Mira vos. no Una soy de de las tomar tuyas, mucho Nati. mate. Ah. Esta es Team Nati. Soy más del té, café y también tengo taza personalizada. Ahí va, ¿viste? Foto de la taza personalizada. ¿Mandó foto? De la foto, no, tiene que mandar. Mande foto, mande mandá, foto. mandá. Ya está participando. Ahí va. Sí. Pero me gustaría, porque debe tener alguna muy graciosa. ¿No? ¿Viste? Hay algunas que son chistosas. Sí, Me- puede ser, sí, tal hay de vez. todo. Te sorprendería. ¿Tenés alguna que te dé risa o no? No, ¿te acuerdas que me preguntaste ayer? Sí, ya sé, pero no dijiste. Eran Y lindas. dije el de la ropa interior, que tenía una taza que tenía... Claro, Esa es rara. ¿verdad? Esa es muy rara. Esa es rara, pero no sé si. ¿Qué? Pero era río. una taza artesanal hecha así. Es una taza, sí, pero el sí. diseño tiene Claro. ropa... Ah, claro. Distintas ropas interiores. Mirá vos. Pero, Sí. Está bueno. ¿Y alguna con una frase? No, la que les dije de Re Gallego, que Ah, decía sí, Re sí, Gallego. sí, sí, sí. Esa No, a mí no. me gusta una que no la tengo, pero podría tenerla. Es que batería social baja, no hablar. Ah, Me gusta está esa, bien. ¿no? Un tipo para la mañana. Una advertencia ahí. vos sos de esos que no querés que te hablen a la mañana. No, depende, después no te queda otra, porque si quieres trabajar te hablan, ¿no? Pero me gusta la advertencia, ¿no? Está bien. Así que bueno, ya está participando al 2966 51, 60, 60, 51. Perfecto. Y tengo una última antes de ir a una canción. Dale. Es que saben que siempre a los presidentes hay gente que trabaja en sus discursos Ujú. para armarlo, ayudarlo a armarlo. Por lo general es un trabajo en conjunto para hacer un resumen de lo que quiera decir el mandatario. Y es un trabajo bastante desafiante. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? Hay alguien que no está ayudando mucho con el discurso, pero Está un poco disociado ese señor que hablaba, me parece. ¿O no? Dijo, El rico no hay por qué discriminarlo versus a cualquier otra persona. Manuel Adorni. y también Mami. están los que manejan los teleprompter. ¿Qué es un teleprompter? ¿Dónde pasas las Esas palabras? letritas que se ven ahí, ese teleprompter.
¿O estoy equivocado yo? Es el que te canta, claro, para los que hacen tele, el teleprompter que le es va el cantando que el te va texto. cantando, claro. Antes tenías uno que era el que te O iba- una pancarta. Sí, sí, también. Claro, El antes productor era el productor con la pancarta, ¿te Sí. acordás? Bueno, ahora hay teleprompter. Sí, tenés razón. que te van escribiendo esa pantallita. Y bueno, Donald Trump decidió despedir a su operador de teleprompter que se llama Gabriel Pérez. No sé, debe tener una ¿El de la familiaridad. Casa de la Juventud? Debe tener familia latina seguramente. Luego de que fuera acusado de apostar de manera ilegal sobre el contenido que tenían los discursos del presidente en una plataforma de predicciones. Vieron que en Estados Unidos hay plataformas donde puedes apostar por prácticamente cualquier cosa, excepto que sea algo que atente contra una vida o contra algo que sea totalmente ilegal o moralmente, depende de la moral que tenga Estados Unidos, no lo puede hacer. Pero él lo que hacía era apostar supuestamente a apostar a palabras que iba a decir el presidente en el discurso de esta noche, por ejemplo. Claro. Entonces, él era una persona que manejaba el teleprompter tranquilamente. Sabía lo que iba a decir, Ya sabía lo que iba a venir, entonces apostaba. Y según una investigación, ganó cerca de 10 millones de dólares utilizando información privilegiada. Claro. Y esto lo calificó, tuvo que salir a aclarar la Casa Blanca y dice que es una vergüenza y que sigue investigando más sobre quién le daba la información y si sabía. Igual es su trabajo. Claramente. Sí, en realidad dice que no le dio la parte que le correspondía a Trump y por eso le echó. Claramente sabía si estaba armando el teleprompter. Media hora antes tenés tiempo de apostar y Aparte con el decir, va a decir celular. tal Igual, cosa. viste, para todas las boludeces que hay Sí, apuestas. sí. Bueno, Sí, sí. se levantó también una sospecha del Mundial del Sí, grupo de Copenhague. Te que- escuché, eso lo alcancé a Sí, escuchar son hoy. 7 sospechas que apostaron incluso cuánto tardaba el VAR en constatar un gol en el partido Sí, de España contra Arabia Saudita. Había gente que puso guita para decir que tardaba más de 3 minutos y se llevaron plata. Pero lo que levantó la sospecha es que en Polymarket, que es una plataforma de apuestas con Hay unas cuantas criptomonedas, alertas amarillas ahí. por eso. apostaron casi 5 millones de dólares a que España y Cabo Verde empataban, o que España no le ganaba a Cabo Verde. Y pasó, y era algo que, ¿quién va a apostar 5 millones de dólares si es... Si es el débil era, contra el estaba fuerte. cantado que España iba a ganarle. Claro. Sí, sí, sí. Y no sucedió. Hay dos partidos sospechados de España por esta situación de apuestas. Bueno, esos dos, De el mucho primero dinero. con Cabo Verde y el otro Sí. con Arabia Saudita. Claro. Así que le van a dar le van a sacar la copa y se la van a dar a Messi. Nada, mentira. No le van a sacar la copa más allá de que haya sospecha. Puede haber 40 alertas amarillas, ya la copa es de ellos, claramente. Llegó foto de la taza. ¿Llegó foto? A ver. Llegó foto de la taza. Es una taza que tiene tapita. Mándale si tenés la oportunidad ahí. Lo tiene. Graciela, dice, y tiene una fotografía de Betty Boo, si no me equivoco. Sí. A ver, ahora la vamos a ver Y en vivo y en directo en el canal. de y un YouTube. perrito, sí. Es el perrito de este dibujito. Esta es taza para hacer batidos, ¿no? Como un cafecito bien ok, batido, me sí. parece. Mirá, está muy bonito. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Es para batir el café. Sí. La tapita nunca entendí para qué, pero bueno, calculo que es para contener el café caliente. Sí, debe ser para que mantenga el calor. Y pero no puede ser como un platito después, ¿o no entra? No sé, pero son esas cosas lindas que tienen algunas tazas, viste, que vos decís... Que no tienen- En mi casa eso terminaría siendo cenicero la tapita. La practicidad ante todo, Juli, ¿no? Claro, totalmente. Pero sí, yo Ahí tengo va. varias, así, nunca supe bien, pero bueno, Será queda para lindo. poner para que la cucharita que hay Claro, sí. Sí, no para sé. que quede ahí... Viene... Pero hay gente que toma con bombillas igual las cosas. Sí. ¿Sí? Bueno, pero no maduraron. Bueno, yo te digo que hay gente que hace eso. Me gustaría ver el que va a un café y se toma el café con bombilla, ¿no? Hay gente Hay que gente hace eso. que te Sí, pide la un veo. Fredo y lo toma con bombilla. Sí, Un café helado. sí. ¿Sí?
¿Viste? Es verdad. Así como vos traes bandas raras, hay gente que hace, ¿Qué hace eso? Hace cosas raras. No quería ser inclusivo. Es verdad, sí, estamos escuchando a todo el mundo. Y ahí, hablando de bandas raras, tengo una banda que hizo un homenaje ahí a Leo Messi, Ajá. ya que estábamos hablando del Mundial, y en España, en Madrid. Porque una cosa es hacerlo en Barcelona, que Barcelona justamente es un lugar donde no se identifican por ser españoles, sino por ser catalanes. Y no había tanto ambiente de festejo, más que también alentaban por Messi. Pero sí, en Madrid, sí, son recontra hinchas de su selección. Y ahí en ese mismo momento, esta semana, estuvo tocando. Él mató a un policía motorizado y le dedicó unas imágenes a los gallegos y también a Messi con respecto a la final. Pusieron imágenes de Messi en la final con una frase que dice acompañarte siempre en la derrota. Así que nada, bancando a Messi, Santiago motorizado. Y hay que hacerlo ahí, hay que hacerlo, Sí, porque bueno, hay bastante problema entre los hinchas y demás. Igual. Y bueno, María Becerra igual ante una multitud peló bandera argentina y Sí, aparte. durante el recital allá en Madrid también. Si sos futbolero, Sí. Santiago motorizado, futbolero, hincha de gimnasia. Hincha de Como gimnasia. toda la gente que sabe, hermano. Y El fanático- hombre que más sabía del corazón en la República Argentina, ¿quién era? Para la señora Favaloro. Ciencia. Favaloro. Y era hincha de gimnasia. Era hincha de gimnasia de Grima de la El hombre que Plata. más sabía del Tripero. corazón era hincha Sí, de sí. gimnasia. hincha de gimnasia y también maradoniano. Y yo digo, ¿qué miedo va a tener de decir algo en España? Porque en Argentina hay cultura de cancha, de cosas, y se sobreentiende que es una cuestión de cultural. Pero nada, una banda indie que va, se planta, no dijeron nada los españoles. Solamente mostraron imágenes, no aplaudieron. dijeron nada. Si Sí. eso pasaba acá, todavía lo están matando a piedrazo. Na- Más o claro, menos, olvídate. Claro. Sí, tipo, si viene una banda ¿qué pasa que española. te entra a bardearme a mí? Vamos a ver qué pasa con Rosalía cuando venga. ¿Viene Rosalía? Sí, viene Rosalía, toca. Cancelaron un montón de entradas. Nah, Te digo. pero Nah, igual. igual está No. todo bien, no, Sí. no, porque encima no las devuelven. Claro. Va a estar todo bien. Lo que hay que hacer de última cuando toque Rosalía es hay que llenar de. No, que nosotros Ah, eso va a inglés, pasar, claro, ¿no? olvídate. Eso va a Olvídate. pasar, sí, ningún. Eso no tenés ni que arengarlo, Juli. Cuidarte siempre a vos en la derrota, dice esta canción, y escuchamos El Tesoro de Él Mató en vivo en Cosquín Rock 2020. Gracias. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Joya. Paso todo el
Gracias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Este 24 y 25 de julio te esperamos en la Gran Peña del Frío. Desde las 18 horas, en el Boxing Club, disfruta de música en vivo, danza, gastronomía y una gran grilla de artistas, con entrada libre y gratuita. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Lo que nadie puede dar una respuesta y decir que puerta hay que tocar. Creo que a pesar
pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ...21 pasaron de las 4 de la tarde y continuamos en este último programa de esta semana de julio y tenemos la data de la profe porque está la cortina que indica Esa es para veladas Sandro. veladas paquetas con Nati. Sí, Ahí bueno, va. hola. ¿Cómo andamos? Bien, hoy les traje una data, pero Se está riendo. En Me da honor, miedo. en honor a Santiago del Estero. Ajá, ahí va. Hoy les voy a traer un poco de La lo madre de mío. ciudades, ¿no? La madre de ciudades, porque justamente mañana cumple años Santiago del Estero. Ey, esa Sí. data no la tenía. Cumple 473 años. ¡Wow! Eso Sí. para nosotros es muy loco porque son todas localidades bastante jóvenes, la de Santa Cruz. Y pensar que por eso tiene tanta cultura de hace tantos años, ¿no? Porque son una sociedad antigua. Sí, bueno, justo. Ahí les mandé un video después por si quieren compartir mientras voy contando. Así que el dato tiene que ver un poco de esto de hoy, bueno, en realidad mañana, el 25 de julio, como decía, Santiago del Estero estaría cumpliendo los 473 años y fue fundada en 1533. Es la ciudad más antigua, ¿no? De las que más ha perdurado. ¿Por qué se llama Madre de Ciudades? Bueno, ahí justamente lo que estamos viendo, esto es un video del año pasado de Diario Panorama, de un medio muy conocido allá en Santiago, y es cómo se prepara la ciudad para festejar los años que... Claro. Este es un video del año pasado, ¿no?
Y es hermoso, es hermoso. Lo ven en nuestro canal de YouTube, el Diario Nuevo Día. Qué bonito, ¿eh? Todo es hermoso muy porque preparan nocturno. la ciudad, lo preparan de una forma, bueno, ahí decía mi Santiago querido, ponen guitarritas en el alumbrado público, la verdad que lo decoran muy hermoso y hay una feria muy grande. Bueno, antes se hacía, bueno, yo iba al Colegio Nacional de allá de Santiago del Estero y se hacía la feria, entonces nosotros salíamos de la escuela y nos íbamos para ese lado a ver la feria y hoy en día ya se hace en el Parque Aguirre, que el parque es enorme y la feria es enorme, claro. muy grande, hay un montón de stand de comidas típicas, de emprendimientos artesanales, de todo, hay shows, hay un montón de cosas y es muy grande. Y chacarera debe sonar. Sí, en todos lados. claro. Sí, no, es una alegre hermosa todo. fecha para ir. Sí, sí. Si no conocen Santiago, deberían ir en esta fecha porque es hermoso. Realmente es muy, muy lindo de ver. No porque sea santiagueño, ¿no? Pero es muy lindo. Bueno, ¿por qué se llama Madre de Ciudades? Justamente porque de Santiago del Estero salieron las expediciones fundadoras que crearon casi todas las grandes ciudades. Salieron de Santiago, pasaron por Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Y fue fundada por el conquistador Francisco Aguirre. ¿Y por qué se llama Santiago del Estero? Bueno, justamente porque este conquistador tiene origen mitad religioso y geográfico, porque Santiago viene del apóstol, ¿no? Sí. El santo patrón de España, que justamente fue elegido por el conquistador Francisco Aguirre, y después esteros, porque tiene que ver con estas lagunas que se forman cuando el río Dulce inunda, entonces se forman estos esteros y fue el nombre, viene de ahí de Santiago del Estero. Sí, y hay un dato curioso también, que esto lo compartimos con Chaco, que cayó un meteorito. Un meteorito es el segundo más grande que se tiene registro. Hace unos 4.000 años, una lluvia de meteoritos cayó en una zona límite entre Chaco y Santiago del Estero, conocida como Campo del Cielo. Es el segundo meteorito más grande del mundo. ¿Sabes que no hace mucho, escuchando radio, me pareció muy particular el nombre, Campo del Cielo. Campo del Cielo, es muy, muy bonito el nombre y ya la historia, es increíble. Sí, masa de hierro, de níquel, de más de 30 toneladas y los pueblos que estaban en los pueblos originarios, los mocovíes, por ejemplo, ya conocían este lugar y le dieron el nombre Piguen Norinalta, será, perdón si lo pronuncio mal, y ellos pensaban que eran gotas de sol que caían de la tierra. Por eso le dieron el nombre, sí, al lugar, Campo del Cielo. Sí, por estas cuestiones. Pero bueno, es el segundo meteorito que compartimos ahí en límites entre Santiago y Chaco. Tal vez el meteorito hizo que sean tan risueños los santiagueños, ¿no? Y que sean tan... ¿Cuáles son las cualidades de los santiagueños? Son tremendos. Yo conozco un par y son... Tremendo es bueno, ¿no? Claro, sí, lo digo en el buen sentido. Son muy, muy amenos. Sí, somos les gusta bromear, les gusta bromear mucho, les gusta tocar el bombo. El santiagueño que no toque el bombo no es santiagueño. Bueno, yo cuando me vine a... ¡Qué locura! ¿Cómo les gusta el folclore? Y es que sí. Yo cuando me vine... ¿Les gusta? ¿Son festivos? ¿En serio? ¿Tienen ese don? Sí, nos juntamos en las familias, sí, obviamente. Yo cuando me vine por primera vez acá, como les comentaba hace un tiempo, los centros residentes de acá, de Santa Cruz. Francisco de Aguirre se llama, justamente. Claro, el centro de residentes que está en la Perón. ¿Participaste alguna vez? Sí, pero este fue el primero que hicieron, no tenían todavía el lugar que está ahí en la Perón, lo hicieron en un, no me acuerdo, en La Rocha creo que lo hicieron, y se sorteaba un bombo que habían traído de Santiago del Estero y me lo gané. Y mi mamá siempre se acuerda porque yo llegué a la madrugada a despertarla. Mira, me gané un bombo y era enorme el bombo. Sí. Me gusta. Qué bárbaro. Pero es medio particular. Es medio random llegar de una noche y mira, me gané un bombo. Me gané un bombo, pero bueno. o para nosotros es random o para ustedes está bastante cerca. No, pero es que lo que pasa es que claro, y encima lo había hecho. Para mí es como particular, digamos. Claro, capaz para vos es extraño, pero sí, no.
Era Mirá. un bombo hecho ya en Santiago, ahora se me fue el patio, el Indio Froilán. Entonces, nos dijo Cristian una vez que ahí fabricaban ahí se los fabrican los bombos mejores de bombos, Santiago sí. del Este. Entonces Mirá vos. estaba chocha, feliz que me había ganado y nunca en mi vida había ganado nada. Entonces llegué acá y me gané un bombo feliz. Este es el lugar, dijo. Acá me recibo, acá me quedo. Acá Nos me quedo solían invitarnos cada vez que había un aniversario de Madre de Ciudades de ahí, del centro de Residente, cuando hacíamos periodismo gráfico, Sí. a festejar con ellos, a Sí. compartir. Íbamos a comer empanada y a Es que comer sí. locro, Empanadas, una locura, la comida típica. Cortada a cuchillo la carne, ¿no? Sí, Ahí exacto. está. Justo Yo- iba a traer eso un poco ver, cuente, con las comidas de Santiago típicas. Bueno, entre ellas tenemos la empanada, el tamal, Ajá. que el otro día justo estaban hablando de la humita y me hizo recordar el tamal. El chipaco y la tortilla. Ujú. El Chipaco- chipaco es el pan con... Exacto, sí, mira. sí. Y la tortilla también, que bueno, acá hay mucha gente que Sí. hace tortillas. El cabrito a la estaca, también se Claro, suele sí. comer mucho cabrito. El arrope, que es como un dulce de la algarroba. Ajá. Bueno, a mí la algarroba no me gusta, pero... Es dulce. Es dulce, es dulce. Ajá. Sí, sí. Sí, es como una especie de miel o algo así. Ah, ¿no? mira vos. Y- ¿Del y árbol la- viene? ¿Y A la la vista. algarroba qué fruto? Es como una cosita una larga. vainita? Claro, ok. exacto, es una vaina, sí. Y, Ah, ok. y la vas comiendo. En realidad es como cuando comes una caña de azúcar, Ujú. que Sí. solo la Sí, masticás sí, para sí. sacarle el Sí, sabor, no es es que lo... dulce, claro. Claro, bueno, lo mismo con la algarroba. Y después hay algo que a mí me gusta mucho que se llama moroncito, que es yo siempre que voy a Santiago, lo primero Claro, es eso. buscar el moroncito, que es también como que lo hacen con grasa de cerdo, Ajá. y son como unos pancitos dulces, pero muy ricos con bicarbonato. Es como una cookie de Santiago, vamos a ponerle. Ah, Claro, mira. claro, es típico Algo de ahí. así, Entonces es es sí, como típico de una Santiago. galletita Claro, para tomar sí, un mate, un sí. café. ¿Algo así? Sí, algo así. Sí. Mira. Después están los rosquetes, obviamente, pero bueno, a mí el que más me gusta es el moroncito, porque acá no. ¿Y se No, vende en no una sé. panadería? Tenés puestitos. Los puestos. Los puestitos encontrás ahí debajo de algún puente o algo así. Y Siempre hay uno más rico que otro, ¿no? Los sí, puestitos. sí, Son- bueno, en la sí. escuela teníamos en la esquina, así que siempre que salía me iba a la parada de colectivo y Ahí. pasaba comprando un par de moroncitos. Sí, 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 es algo muy rico que me encanta. Bueno, y otras cuestiones también que tienen que ver con Santiago, hay algunas leyendas. Solo les traje dos porque hay millones. Hay muchas leyendas en Me gusta Santiago. cómo lo advertís. Sí, hay muchas leyendas, muchísimas. Pero les traje dos. Una es la del Cacuy. Ah, esperaba Me yo suena, comentarios. Me No, suena, no, no. me suena el nombre, pero no recuerdo en este momento. Me Bueno. suena un ave, nada que ver. Sí. pero- Ah, Sí, mira. ¿viste? Es Un una cacuy, vez, sí, lo había Ah, ahí mencionado. está. Los fuera del hermanos aire, eran sí. los dos hermanos. Exacto. Ah, me acordé, ¿viste? Muy bueno. Muy Ahí bien, va, ahí muy va, bien. ahí Lo va. mencionaste Porque fuera creo del que hay aire, igual. canciones sobre eso. Hay una canción, ¿viste? sí, Hermanos Parece Cacuy que se te prestan llama. atención, Nati. Muy bien, están No, pero me aprobados. acordé porque me sonaba el nombre. Sí, sí, es una leyenda muy típica allá en Santiago. Bueno, tiene muchas versiones, Juli. pero cuenta un poco la historia de dos hermanos que vivían juntos, que el hermano trabajaba día y noche y la hermana era como muy mala. Y un día el hermano, muy cansado ya de los malos tratos de la hermana, la lleva engañada para que suba a un árbol y la deja ahí, la deja abandonada. Y bueno, la mujer se transforma un en ave. el Cacuy, sí. Sí, Sí. Y grita, Turay, que significa hermano. Me han bardeado mucho cuando he contado esto en Ciencia al Paso. Hice un programa hablando un poco de animales extraños y subí un pequeño cortito a TikTok. No, lo que... Te tiraron con de todo. Sí. Pero bueno, Bueno, se polémica. hizo... Sí, no, Claro. bueno, me sirvió. Claro. Me dio visualización. Así que me sirvió. Clickbait. ¿Pero Sí. qué te bardearon santiagueños? Sí. Sí, ¿Por qué? después ¿Decían había... que la historia no es así? ¿O Claro, decían que la historia no era así, que después que el Cacuy no es Cacuy por eso, después que el quichua, después se peleaban si era Entonces, quichua, si era arrancar, quechua, claro. si de dónde viene, se Vos peleaban tenés que comentar entre con ellos. otro usuario ahí y ustedes no saben nada, cosa que sigan. Claro, que sigan, claro. No hacía falta porque Se después, tiraron claro, con de todo, en un sí, momento seguro. yo dije, no, bueno, le sacó la escalera y empezaron, no había escalera, era en medio del monte, le cortaban las ramas. Bueno, les digo, es lo mismo. Claro, o estaba sea, explicando. A los no- fines de la historia. No importaba eso, la cuestión era que quedó ahí arriba, muy ¿viste? bien. Pero bueno, Esa es una, sí. esa es sí, una. sí. Después está la telecita. Ah, esa no la Ajá. tengo.
¿no? Hay temas musical también. de Sí, eso. hay tema Canta musical. Mercedes Sosa. Son todos Sí. canciones folclóricas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. y es que, bueno, la leyenda del Cacuy se nos ha enseñado mucho, bueno, mi mamá me la ha contado, para no pelearte con tu hermano. Ahí está. Entonces, Tienen sí, tiene como una moraleja, ahí está. ¿viste? Sí, Si ahí te va. peleas con tu hermano, guarda que te va a dejar En el abandonada. árbol, Sí. con la escalera. Sí, Ahí y va. después está la Telecita, que está inspirado en Telésfora Castillo. Era una joven que amaba bailar mucho y que tiene una muerte trágica en el fuego. Lo que se hacían en esos momentos era lo que se llamaba las telesiadas, que esto me parece que les va a gustar a alguno. Se bailaban 7 chacareras seguidas y se tomaba un trago por cada chacarera que se bailaba. Ajá. Y es un ritual, vamos a decirlo, que se hacía cuando se perdía algo o querías pedir un favor. Ah, ok. Entonces se hacían estos bailes y la historia comenta de esta joven que bailaba y bueno, se terminó quemando y muriendo, ¿no? Pero bueno, sí. También hay una moraleja de eso que, bueno, ¿no? Tener cuidado con la fiesta. La bebida. Claro. Todo tiene una enseñanza. Me gustó la traducción. Ahí va. La traducción no salgan. No salgan tanto. Salí, pero no tomes tanto Tengan entre cuidado. baile y Ahí está. baile. Claro, Mirá, tengan mirá. cuidado. Y bueno, y después palabras santiagueñas que, Que no están acá, que no se usan. que no se usan aquí ni no. ¿Como cuál? Aquí se usan malas palabras. Esas sí, Santiagueño. sí Mirá. las aprendieron, pero claro, las otras no. Hay, por ejemplo, hay algunas que uso mucho, que es la de chuy y tuy. Chuy es para el frío. Hace chuy. Claro, vos decís, ay, chuy, Sí, eso y te decía mi abrigás compañero Carlos Palacio, del que yo te Claro. hablaba el otro día, decía, Mirá. ay, qué chuy, qué hace. Y yo Sí. no lo entendía en principio, y después me di cuenta que era porque hacía frío, Sí. ¿viste? ¿Y el otro? Pero la otra no. La otra Y el no. tuy es, toco algo tuy. Está Está caliente. caliente. Ah, mirá. Ah. O tomo un mate, ponele que tome. ¿Se sabe de eh, dónde viene o solamente se Es generó? quichua. Es Ah. quichua. Quichua, suena como onomatopeya. en No, serio. es quichua, pero Mirá vos. lo que yo siempre decía que esas palabras siempre las aprendí así. O sea, yo Claro. me Mirá di vos. cuenta que eran quichua mucho después. Claro. O sea, para mí era algo común. Coloquial, digamos. Claro, era algo, claro, una claro. palabra mirá más vos. que todo el mundo sabía, pero Claro. en realidad no, eso es quichua. Después hay otras palabras como, por ejemplo, machalo, que es la persona borracha, Sí. por ejemplo. ¿Machalo? Machalo. Ah, porque nosotros tenemos un compañero tucumano que decía machao. Como que estaba También machao. ese es emborrachado, Ujú. sí. Mirá Y vos. machalo es el que ya se Estaba- embriagó, Ah, sí. claro. Ah, Anda ok, medio mirá. machado. Machado, Ahí está. sí, 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 Mirá también. qué bueno, me encanta para Sí, preguntar. esa sí la conocía. Después hay otra que es con el pelo, chuchar, por ejemplo, estirar el cabello. Ah, mirá. Y ahí vienen los derivados, porque después está chuchalo, que es la persona que tiene el cabello muy largo. Sí. Ah, mira. Me están chuchando, Te están me tirando están el tirando cabello. el ¿Y cabello. puede ser que te estén sacando el cuero o no se usan en ese término? No, sé. te No, tiran el chuchar. pelo. Ah, Chuchar bien. es tirar el Ah. cabello. Sí, pelea. Si hay una pelea y se Ah, agarra Me el doy Está bien, cuenta una por pelea, qué se digamos, vino de ¿no? trenzas Nati hoy. ¿Eh? Porque es el día de Santiago del Estero, se vino de trenzas. Sí, hoy me vine Ay, de mira, trenzas, ahora sí. me acabo de ¿Pero dar tiene que ver cuenta con de- eso? No, digo, Ah, porque no, por, pensé- por los bailes de la chacarera, ¿viste? Claro, Ah, sí, Ahora, de sí. hecho, vamos a despejar acá y va a bailar. Sí, no tenía un poncho a mano si no me lo traía, También. pero Y el frío. Mirá, ahora me di cuenta, digo, Sí, trenza, sí. tenés razón, es hoy vine de Nati, trenza mirá. por eso, sí, 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 muy ¿viste? bien, muy observador. Bueno, Ahí y va. así muchas palabras. Qué bárbaro, che. Sí, muchas palabras. Esa de Chuy, sí, mira. Me gustó de chustear, sí. La de chuchar. Hay otra para hacer pis, por ejemplo. Ishpar. ¡Wow! Ishpar es hacer pis. Me Parece- estoy ispando. Parece más elegante. Ando con una expansión. Esa es inventada por Sandro. Una gana de ir al baño. Esa no, gente, a esa no le hagan caso. Una gana de ir La al acaba de baño. inventar. Me estoy ispando. Me estoy Sandro. hispando. Últimamente me estoy hispando. Bueno, y a la persona que se hace pis le dicen ishpalo. Claro, ahí va el ishpalo ese. Pero suena re elegante. Me gusta. Antes de Sí, que diga sí, viejo no meado, es- no mejor es, decir o no, hispalo. no suena soez. No, Capaz no. que si lo decís en Santiago del Estero te van a decir Claro, qué vulgar que pero sos. ¿qué estás Claro. diciendo? Sí, claro, Ah, en está. Santiago. Acá suena como, me das y de repente digo, no, pasa que me estoy hispando. Ispando. Hispando. Me Claro. como, Claro, míralo. Acá tenés un hisopo, Tomás. Nada que ver. Mirá Qué le- sofisticado, Sandro. Sí, Sí, sí. claro. Y alguien le Suena dice, distinto. dice que se está meando. Suena distinto a viejo meado. Claro. Totalmente, ¿viste? Totalmente. Le podés total. decir Te ishpalo vamos a estar- tranquilo. ¿Cómo se dice viejo, por ejemplo? Claro.
Mirá No, vos, no, que esas sabía cosas. que Qué habían bien, palabras. che, qué bien. Sí, hay, claro. por ejemplo, Son modismos, ¿no? Modismos, digamos. Por No, no, provincia. son palabras, que palabras, utilizan sí, mucho. sí. Ok. Por ejemplo, vomitar, decís chuñar. Ah, claro. Mirá. Claro. Sí, Estoy sí, toda la chuña. chuñando. Ah, estoy- Ahí va el chuñalo ese. Ahí está, ahí suena Encima algo. la conjugación, porque no es chuñado o es chuñalo. Las otras palabras también, Sí. es como que cambia el Sí. remate. Claro. Sí. Mirá Sí, vos. sí, sí, sí. Yo a Esteban le trato de enseñar algunas palabras, pero no. No, se Diccionario. confunde, se confunde. Lo que pasa que después que si vas, vas para allá y si estoy yo, voy a Santiago del Estero y me quiero hacer, me van a decir. No, pero no es Toda para que apropiación cultural. no es para que vos la digas, Para que sino aprenda. para que estés en Para que contexto. sepas que Claro, por que ahí se dice alguno en la la calle. tira y vos decís, ¿Qué me está diciendo? Claro. Sí, Vas a un negocio. sí. Tengo 5 santiagueños célebres, además del Tortuga Deck. ¿De quién? Tortuga Deck, El jugador de basquetbolista de la básquet selección argentino. argentina. Ah, Sí. bueno, es que deporte yo ya Claro, bueno. voy Bueno, complicado. de otras disciplinas, no importa. Y Además bueno, de los en caras, no puede decir 5 Carabajal porque es trampa. Bueno, no. Pero yo en este caso, no me quiero adelantar, pero bueno, para mí, si pienso en Santiago, obviamente pensaría en la música, ¿no? Sí, claro. Entonces Sí, claro. pensaría en los Manceros, por ejemplo. Pensaría más por ese lado. Bueno, los Carabajal, cualquier Carabajal Sí. es un representante de Santiago. Y si nos vamos a la política, pensaría en Zamora, que está hace 50.000 años ahí, así que Está muy pensaría en eso. Musa Azar. A ver, también. Sí, bueno. No. No, pero bueno, pensaría en eso de Santiago, ¿no? Y bueno, igual he de decir que como santiagueña fallo en algunas cuestiones porque no conozco el interior de Santiago. Ah, solamente Capital. Conozco Capital y la banda, Y la banda que está enfrente, ¿no? que están ahí cruzando el río. Vos sos de Capital. Claro, pero tengo mi familia, cuando voy visito la banda. Y es grande igual, ¿no? O sea, hay muchos... ¿pasa como en Santa Cruz que hay pueblos alejados o están muy No, cerquita todos? está todo junto. Está todo Sí, cerquita, está claro. todo cerquita, sí, sí. ¿Cuántos habitantes tiene Santiago del Estero? No, ya Capital. no sé. Bueno, Habrá debe que ser googlearlo. Mucha A ver. gente. Ya te digo. Es que son conglomerados grandes, una ciudad Es tan muy No, grande la ciudad, Santiago. el censo no miente, muchachos. No, la ciudad es muy grande, es muy grande. Pero bueno, a mí cuando llegué acá, a mí sí me gustó, porque era muy tranquilo. Claro. Y allá, nada que ver, hay mucha gente, mucho Claro. movimiento, mucha cosa, y venir acá. Una vida más acelerada, sí. 1 millón de Claro. habitantes. Un millón. Wow. Es un montón. 1.060.906 en el último censo. Sí. Bárbaro. Creció 20% respecto del 2010, que había sido el censo anterior. El último. Mira. Bueno, acá hay mucha comunidad Sí, santiagueña. Sí. de hecho, mucho. De hecho, en las fiestas folclóricas se pone mucho folclore santiagueño y una vez un profe comentó que era porque llegaron mucha gente de Santiago, entonces acá el folclore como que va por ese lado, más folclore santiagueño. Ujú. Tal cual. Sí, sí, es cierto. Recuerdo haber colaborado en el centro santiagueño. Tiene un... Tiene un Sí, Perdón, la tiene un capital lugar- tiene 330.000 habitantes. Claro. Corrijo. Tiene un lugar No físico. es tan grande, ¿eh? Como una sede. Perdón, El- ¿cómo? El centro de santiagueño. sí. Acá sí, en la Avenida Perón. Sí, Avenida Perón y San Martín. ah, casi. Juan entonces Perón sí. casi llegando a San Martín. Sí, no entonces quería son decir, así. capaz que era algo Sí. de otra provincia y no quería No, decir. no, son ellos. Pero estuve ahí colaborando, cortando carne en cuchillo. Sí, haciendo- sí. Era Muy por una bien. causa que no tenía que ver con Santiago, pero justamente el centro santiagueño. Se- Facilitaron el lugar. No, hicieron. Es que somos muy cocinaban. colaborativos nosotros, Cocinaban. somos muy buenos. Estaba ese espíritu, ¿sabes qué? Me encantó. Sí, sí. Y de hecho era todo folclore santiagueño. Sí, sí. Yo quise poner ahí una banda, Excelentes pero. anfitriones. Quiere, excelentes. quiere tener un vínculo con Ah. Santiago. No, No. son buenos anfitriones. Sí, Yo he ido, por eso te decía antes, en mi época de periodismo de gráfico, íbamos. Porque nos Sí, invitaban. Sí, son porque muy ustedes lindos. eran buenos comensales. También, y siempre. bebensales también. ¿Dónde viste un periodista sin Bebensales. hambre? ¿Dónde viste un periodista sin hambre? Sí, pero seguramente vos andabas Entonces, con Nica y caíamos a ahí la hora ahí- de, Andaban a la hora de la manchados. empanada del vino. Muy bien, Está bien, sí, mirá, sí, bien sí. usado, bien Ahí va. usado. Este anda machado. Ahí va. Me encanta. No tiene nada que ver con el café matcha. ¿Matcha? ¿no? No, Sandro, Capaz que no. un café mío. No, con no, alcohol. no. Hablando había de café, más- me mandaron la foto de las tazas de los gatos. Ah, sí. Terminaste, ah, perdón, sí, terminaste sí, con la sí, columna. sí, Me terminé, encantó, un terminé. aplauso Genial, me para- encantaba, me encantaba. Terminé. me encantaba, bien. Aguante Santiago. Ahí, Mañana cumple el Santiago del Estero. Sí. La casa de turismo de ahí- Santiago. ahí van a- Que me llamen. Claro, que la llamen ahí. Voy a ser Ahí la está. embajadora de Santiago del Este.
¿Te imaginas con este frío como tipo promocionando Santiago? Y bueno, Claro. pero es una buena promoción. Con folletitos. Sí, mi mamá hace muy cosas muy ricas, ¿eh? Sí. De Santiago, vos dijiste, sí. claro, Bueno, que que ya- venga tu mamá y que Sí, sí, acá sí. las Claro, mostramos y la degustamos. y contamos. hacemos, catamos. Catamos, Claro, sí, claro. sí. Sí, sí. Bueno, ahí está Santiago, todo eso es la parte del centro, la plaza. Estamos viendo en YouTube. Hermoso, Sí. hermoso. Y cuando son los festivales musicales y las canciones, la música que tocan los músicos, suenan los dos parlantes, que a tanto derecha como el izquierdo, es Santiago del Estéreo. Bueno, está ¿Cuál? bien. Me voy, perdón, me voy. Quedamos así, Juli. Terrible. ¿Y te llegó la foto? Me llegaron las fotos de las tazas con los gatitos. A ver. Las pedí, reaccionó mi hija. Muy bien. Me dice, estas son para... Ahí me las envió. Viste, estaba atenta, estaba atenta. Estaba atenta. Después media hora. Digo, está durmiendo. Bueno, Pero bueno, llegó. pues llegaron. Están ahí las dos juntitas. Las vamos a compartir también. Y Este, atentos los oyentes, porque ya, ahí están, miren. ya tenemos. Muy Ay, son bueno. hermosas. Y tienen Pero bueno. los platos. ¿Viste? La foto de los gatitos. Nada Está que muy tenga bonito. Las gatos puede tazas ser lindo. personalizadas. Está muy bonita. Nada que tenga gatos. Bueno, a mí no soy fan de los gatos, pero sí me gusta la formita Viste, de... está muy linda, Está muy bonita, muy sí, simpática, anime. está bonita. Están simpáticas, ¿viste? Sí, está buenísimo. buena. Café. Está muy linda, Ahí sí. se toma café. Toman té o café con leche. Lo que- Es una buena medida, Ujú, sí. sí. Una taza normal. Nada más que está con ese dibujo. Está muy No, linda. está hermoso. Está linda. Tenemos ganadores. Tenemos ganadores del sorteo. Ya pasó el dedo veloz de rápido. Sandro. Sí. Pasó el Sale la fiscal. media docena de Olivia, entonces, la primera media docena de Olivia, empanadas y pizzas. Fañano 329, también podés ir a hacer tu pedido. ¿Cuánto hay? 30 variedades de empanadas para elegir. Exactamente. José. Pediste un par de santiagueñas, ya que estamos hablando de Santiago. Sí, yo Sí. hace poco me Media. pedí la que no me había pedido de Olivia, las árabes. Ah, Muy buenas. rico, Muy bueno. rico. Generoso. Vienen Sí. con Sí. muy grandes y vienen con el limón ya Sí. incluido. Te mandás ahí, Porque yo de hecho dije, no compré limón, abro la caja Sí. y ya estaba ahí. limoncito. Así que Ah, me te encantó. salvaron. Y Se va la primera media docena. a José. José. José se lleva la primera media docena. Ok. Muy bien. Olivia, Eh, empanadas y pizza, Fañano 329. Después nos comunicamos con José y le avisamos a la gente de Olivia que van a ir a retirar la primera media docena. Seba. Seba se lleva la segunda media docena, nos compartió foto del mate. Sí. Exactamente. Ok. Y por último, Y por las último, empanadas, las papas de ñaiqui, bastón, ¿serán? exactamente. Sí. Ok. Sí. Se la lleva Graciela Llanos, que es oyente fiel de este programa, así que le mandamos un saludo grande. Ok, también siempre- le vamos a avisar al amigo Alejandro entonces para que se comunique con Graciela y le lleve las papas a la puerta de la casa. Ahí va. Genial. En este momento tenemos ahora un temita musical Sí. y volvemos con el relajá. de Porque Nati hoy habló un montón, ¿eh? Habló un montón. Habló Sí. de Yo quiero y ahora va a escuchar hablar un- Chacarera del Exilio de Rally Barrio Nuevo. Hablando de santiagueño. ¿Puede ser? Para el Sí. cierre. Esa te Será, viene, ¿no? si la busca. Esa te viene. Claro que sí. Rally Barrio Nuevo. Sí, santiagueño. sí, Ah, sí, mirá sí, qué sí. crack. No me digas que te spoileé algo, le spoileé No. algo con ese No, tema. No. No sé por qué quedó así. no, ¿Se sorprendió? Ay, no me digas. No, No, porque ella eligió. No sabemos Yo qué no eligió. sabía, Claro. no sabía que era Ay, santiagueño. Ah, claro. Mala mía, No, no pero quiero escuchar más. no, pero vos. Pero no Juan, creo que justo sea tal coincidencia. La vida. No, escuchemos. Te jodió todo el relajado. ¿se ¿no? podrá? Vámonos Rodri. sin relajar, ¿no? ¿Sabés qué? No sabía que era santiagueño, che. Te falta un amigo santiagueño. Mira, podemos al amigo y ya está. Tu vida va a ser mejor a partir de él. Sí, podemos. Pero ¿sabés qué? No lo sabía, mirá. Siento que ahora voy a buscar otra cosa y va. Mirá, no sabía que era santiagueño. Así que bueno, escuchamos un poco de música y volvemos con el relajá de una santiagueña, justamente.
Y ya casi nos estamos despidiendo de este programa de día viernes 16:52 minutos, pero tenemos Relajá. Mira, Y hoy está- los cosos que hace Sí. Tiki-Tiki. Ahí, a cargo de Nati. Sí. Ella tiene todo preparado. Sí, está todo preparado y va en consonancia con lo que les acabo de contar hace un ratito. Ahí Así va. que hoy traje, por supuesto, añorando un poco Santiago, Los pagos. traje, sí, mi relaja tiene que ver con estas canciones santiagueñas, pero, Qué grande. Ahí va, vamos. pero muy obvias, bueno. muy santiagueñas. Qué lindo que conocer hasta la musical ahora. Salgo más santiagueño que nunca. Bueno, ponele. El primero tiene que ver con Añoranza, que es como el himno de los santiagueños, de los manceros, que de hecho en los actos de la secundaria ponían esta canción para la entrada de la bandera de la provincia, así que ¿Ves que la gente allá es más, como, no sé, enérgica? Porque mira, si con esto ya entraba la bandera. sí. Tremendo. O sea, es como una pila terrible. Yo por ahí, cuando sale la bandera, recién me estoy poniendo en tema. No, como que acá, viste, somos como más... Más tranquilo. Sí. No, bueno, ese es como nuestro himno y esta canción en particular, la que venía escuchando yo cuando me vine por primera vez a Gallegos a vivir ya. Sí. Y cómo lloraba, me acuerdo, y ponía esta canción de fondo. Pero igual, digamos que no ayudaba también. O Lo que sea, pasa es que esta es una canción justamente que habla de eso, ¿no? Claro. Muchos de los santiagueños y que estamos lejos. mirá vos. Entonces Claro, es es una como que, canción claro, que que te toca, sí, sí. que te toca. Entonces yo venía Mirá vos. escuchando eso. Ya Muy me bien. despedía de Santiago. Wow. Sí, sí, así que le tengo mucho cariño a esa canción. Bien, un 10 en drama. Un día en drama, te puso nota. Perdón, te claro, saqué de ese claro. lugar, te saqué porque no quería que... Qué maleducado. No queríamos que llores. ¿Que haya qué? No queríamos que llores. Entonces ponemos No, un bueno, poco de humor. lloré cuando me vine a vivir, después Claro. no Ah, lloré no, más, ya claro, está. no. Tampoco sea tan. No, Tampoco tanto drama. que no se vuelva a repetir. No, sí, seguimos más canciones. Bueno, la segunda. Me gusta este. A ver, Es un vals. Ah, mira un golpecito. ¿No lo conocen? ¿Querés ir a tomar No, algo? pero Te invito a suena muy tomarlo. O al menos, no sé si tiene letra. Sí, de los manceros también. Ah, de los manceros santiaguinos, sí. De Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, antes del canal. Qué lindo. Ciudad de la Banda. Es una canción hecha para la Ciudad de la Banda. Te describe y te cuenta la Ciudad de la Banda. El folclore tiene eso que es bastante descriptivo, ¿no? ¿Por qué se llama la banda? La ciudad. Te La pregunto banda, si la banda. sabes- No, la sé. verdad que no sé por qué se llama No tiene la nada que ver banda. con- Capaz que no me lo recuerdo, la verdad, habrá que No, no googlearlo. importa, después lo busco yo. Lo pero googleamos. pensé- ¿Por qué se pero- llama La Banda? Sí. No, la verdad que no sé. Ok. No sé por qué se llama, pero lo podemos googlear. Le mandamos, Importa, no, siga con el relajá, tranquila. le mandamos un saludo grande a Sebastián, que se ganó las empanadas, la media docena de empanadas, que nos manda una foto que está escuchando la radio No me digas. en el auto. Así que nos dice gracias y lo vamos acompañando en el auto con la nieve y con música santiagueña. En el momento de relajá de la semana con música santiagueña. Ahí va. Olvídate. Bueno, y después. Dicen que la banda se llama porque bordea, porque es el la orilla del río, El río Dulce. Dulce. Claro. Ah, ok. Mira. Bueno, se bajaron las expectativas de ser la embajadora. Ah, pero vos sos la embajadora de Santiago del Estero, Claro, no de la banda. no de la banda. No de la banda. Ahí va. Bueno, después la otra también, pero un temón. No. Esta introducción que tienen es increíble. Néstor Garnica, chacarera del violín. Violín y bombo, Santiago. No, pero es que este señor lo que toca. Ah, ¿pudiste ver alguno de estos Sí, músicos? sí, Claro, sí. Están en las fiestas y... Hay un festival muy grande. Está el Festival de la Chacarera, que se hace en la capital. Pero en ese no soy muy fan. Me gusta más el de la banda, la Salamanca. Ah, ok. Ese sí me gusta. Antes, cuando se podían extender, iba, porque se hace en enero, febrero.
Ahora ya no me dan los tiempos, pero es un muy lindo festival. Este es un temazo, Sí, pero recontra reconocido en todo el país. Sí, ¿no? Tremendo, y tremendo. afuera seguramente escuchan esto y dicen argentino, ¿no? Ese es hermoso. Sí, es que Néstor Garnica toca muy bien el violín. ¿Escuchamos un poquito más? Sí, una gana de bailar te da. Bueno. Sí. Y bueno, después está el otro tema también espectacular. Que acá yo ya que me duele el puse alma. Sí, Chacarera del Patio sí. del dúo Coplanacu. También van dos personas muy conocidas que estuvieron hace unos años acá igual. Que recuerdo también los manzaneros también estuvieron acá no hace mucho, porque recuerdo la publicidad que pasaba todo el tiempo acá en Radio Nuevo Día, se pasaba en la tanda publicitaria. Pero qué lindo, che, tengo que estar más atento para poder ir a ver algo así. Me encanta. Sí, te dan unos espectáculos increíbles. Y bueno, para nosotros los manceros, para los santiagueños, son, no sé, Messi. Los Beatles. Claro, sí, claro, Ponele. representan a la provincia. Sí. Y bueno, el dúo Coplanacu también, que ya tienen muchos años y están en todos los festivales igual. Qué lindo, qué lindo. Sí. Relajada, temático santiagueño, porque mañana es el 473 aniversario de... 40º no. Bueno, lo googlean. Muchos años cumple Santiago. Mañana. 473. 473 años. Tremendo. Sí. No, Santa Cruz, territorio nacional era. Nada más. Ni siquiera. 73º. Vamos. Bien. Tercer aniversario, no tercero. Aprobado. Muy bien. Santa Cruz, cuando empezó Santiago a ser provincia, era un territorio nacional. Todavía no. Claro, no, sí, nada. Nada. Menos. Claro, que tiene el doble de año que la nación, incluso. Claro, Más del doble de año claro, que la nación. Claro. Así que no era ni territorio nacional. Nada. Increíble. Era Pampa y pueblos originarios. Claro. Terrible. Así que más respeto con Santiago. Eso. Uy. Nada, después Se puso heavy, Nati. traje dos temitas más extra. Me gusta ese tema. Bueno, y acá traje obviamente a Peteco Carabajal con el tema que dice Digo la Telecita. Que es lo que habíamos hablado un poco, que les había contado de las leyendas. Los Carabajal son todo. Tremendo músico también. Sí. Y empezamos que Bueno, y después el último tiene también Horacio Vanegas con Hermano Cacuy, que también cuenta la leyenda de Cacuy. Cuenta la gente. Tremenda esa canción, linda canción. Sí, muy linda. Muy bueno. Y después para Julián, que estaba en la lista, estaba Rally Barrio Nuevo, también buen representante de Santiago del Estero, con Chacarera del Exilio. ¿Qué más? Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Así que bueno, ahí ha terminado Qué mi genial, Nati, muy bien, Nati. santiagueño. Me encanta la gente que quiere su lugar, en general. Por lo general, viste que no hay tanto, cada tanto aparece ahí alguien que sabe mucho de nuestra provincia, que llama mucho la atención. Pero no pasa tanto. Pero la gente que se viene a vivir siempre viene como muy orgullosa y uno aprende mucho. Seguro que sí. Llegamos al final Así de es. esta semana y de esta edición de día viernes. Nos vamos a reencontrar el lunes. ¿Qué vas a hacer para este aniversario entonces de Santiago del Estero? ¿Hay planes? Ahí veremos. no tiene la Una real chacarerita. Una chacarerita. Bueno, actividades deben tener. Sí, Sí, seguro, sí. Seguro que sí.
Sí, No, sí. no va a aflojar la lluvia. No, Ni la de- nieve. De ninguna manera. De ninguna manera. Para la semana que viene pido el relajado por el aniversario de Tucumán, ¿eh? Mentira. Ya quería pelea. Ya quería pelea, ya quería pelea. Ese es su clásico, ¿no? Sí. Pero dicen, el otro día me contaron por qué es en realidad, porque nada que ver Santiago capital con Tucumán, sino que es por Termas del Río Hondo y que los tucumanos van mucho ahí porque les queda más cerca y que van de joda y qué sé yo, y es como que ahí está más la pica que con Santiago capital, ¿no? No sé, yo desde que tengo uso de memoria y no siempre ha sido como la pelea y El famoso lo han tucumaneado. dicen claro, ustedes. sí, Claro, sí, ahí sí. tienen esa. Sí, tiene su mala fama los tucumanos, Sí, pero sí. bueno, no sé. Bueno, dice el chiste que va un tucumano a Santiago del Estero y le dice, ¿por qué ustedes tienen toda calle de tierra acá? ¿Qué pasa? No, pasa que la escondemos porque ustedes se la Se la roban. afana, sí, claro. La han tucumaneado. Igual no queremos Claro. generar Basta, no discordia. genere- No. no genere- Somos todos argentinos, muchachos. Claro, Deja de sí. hacer quilombo, Juli, por Para un favor. argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ahí va, ahí va. Nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar el día lunes después de las 3 de la tarde. Gracias a Rodrigo en los controles. Gracias Juli en el streaming como siempre. Sandro, Nati, nos reencontramos el lunes. Quédate porque se viene Javier Cerezo con Rock and Frío. Y luego Walter Dolan con Frecuencia Sanadora. Todo por el aire de la radio. Para todos muy buen fin de semana. Y nada, nos estamos yendo. Chau. Chau. En la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera de... There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood here before, beside the pouring rain, with the world turning circles, running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this way, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot on the sun today. It's not a soul of pain. It's the same old thing as yesterday. It's not a soul of pain. There's a black hat caught in a high tree top. It's not a soul of pain. There's a flagpole rag and the wind won't stop. It's not a soul of pain. I've stood here before inside the pouring rain, the world turning circles, running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this way, but it's my destiny to be the king of pain. There's a fossil trapped in a high cliff wall. That's not a soul of pain. There's a dead salmon frozen in a waterfall. That's not a soul of pain. There's a blue whale beached by a springtide sail. That's not a soul of pain. There's a butterfly trapped in a spider's web. That's not a soul of pain.
It's the same old thing as yesterday.